Buenas tardes. Somos del equipo 2 de la materia de Panorama General de la Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nuestro tema a presentar es Arquitectura en Egipto. Los integrantes de este equipo son Hernán de Cárdenas Elizabeth, Jiménez Guerrero Alejandra Abigail, Jiménez Santis Juan Carlos, Ponce Camacho Axel Guillermo y Villarreal Palazuelos Michel. Pirámide escalonada de Zoser Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios pasos excavados en la arena a modo de criptos cubiertos con losas de piedra. Debido a esta práctica evolucionó la construcción de un edificio encima de la cripta, rodeado por paredes de ladrillo de barro prensado. Los edificios fueron adquiriendo importancia. Esas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y eran bastante parecidas con los bancos abasados a la fachada de las viviendas árabes en Egipto. El faraón Zoser revolucionó perdurable y radical en la arquitectura egipcia. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años de reinado de Zoser. Imhotep introducido dos tipos de innovaciones, la cual tradujo las piedras en las formas constructivas de los edificios de Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades se alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de roca. Los muros de esta cámara fueron revestidos de cerámica vidriado verde, imitando tallas de papiro y madera. La mastaba original fue ampliada lateralmente y más adelante decidió transformar la mastaba horizontal. El resultado final fue un monumento pirámide escalonada con finas losas calizas blancas, de 140 por 118 metros de base y 60 metros de altura inicial. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaban el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, las pirámides tuvieron el privilegio de figurar en el primer lugar de las 7 maravillas del mundo. El trío de Gizeh representa la culminación de la construcción piramidal, ya que nunca sería superada por algún otro monumento egipcio. Las caras de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas hacia los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, entre los años 2680 y 2560 a.C. La pirámide inmediatamente al sur de la primera fue construida por su hijo Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. La tercera pirámide al suroeste de la primera fue construida por el faraón Miserino, el hijo de Kefren, y es la más pequeña de las 3. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe principalmente a su imponente tamaño y a la increíble precisión en la que fueron construidas. La Gran Pirámide de Keops originalmente medía 440 varas de base cuadrada, lo equivalente a 230 metros, y 280 varas de altura, que equivalen a 146 metros, pero actualmente estas medidas son algo inferiores, debido a que la altura exterior de piedra caliza fue arrancada para aprovechar sus bloques como material de construcción en la ciudad del Cairo. A continuación, veremos los poblados y las casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barrón prensado. Bajo el reinado del faraón Ajenatón, hacia los años 1379 y 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Ajenatón, el horizonte de Atón,
en el centro geográfico del Antiguo Egipto. Actualmente Amarna Hotel en la Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Ajenatón. A la muerte de Ajenatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo fueron empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservaban en la antigua Ajenatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal incierto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interno ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaba la sala oeste para los invitados y la zona de esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos de cabeza familiar en la esquina suroeste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para pailar. La entrada del calor exterior y la proporción central de la casa sobresalía ligeramente del resto, pero permitía la iluminación y la ventilación a través de ventanas de la linterna. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás y, en consecuencia, las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero, a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Hasta los dioses acusaron esta revolución, ya que el papel de Ra, como un dios principal, fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban centrados en torno a Tebas, una ciudad emplazada en pleno Alto Egipto, establecida la capital en Tebas, lo que señala el comienzo del Imperio Medio o tebano. Bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón, en Karnak y Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron al otro lado del río, allá donde el sol se pone, excavadas en la roca del faraón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo del Deir el-Bahari, el conjunto funerario aterrazado construido contra la base del faraón occidental del Nilo. De esa tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella y en mucho mejor estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la 18ª dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Entre muchos de sus logros se encuentra la expedición comercial naval que realizó al Punt, bosque que en el antiguo Egipto se designaba la costa de Somalia, de la que regresó con un cargamento del árbol de la mirra, producto de una goma y una resina aromática, la mirra, muy parecidas en la Trinidad. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmund la construcción de un templo funerario con terrazas junto al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, Senmund emplazó el gigantesco templo del valle del Deir el-Bahari. Una larga avenida jalonada de esfinges lleva a la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados.
El hoy llamado Templo de Karnak antiguamente era la casa de Amón, el templo más grande de Egipto y el paradigma de las pirámides de una civilización tan antigua como insondable. Es un bosque de columnas que recibe al viajero que se adentra en el templo de Karnak, el último bastión del dios Amón, quien dio soplo de vida al Imperio Nuevo en Egipto, una época de esplendor en la civilización que vio nacer al Nilo, el río sagrado. Amón, en demonología, es un marqués del infierno que comanda 40 legiones de demonios. Él cuenta las cosas del pasado y del futuro, y es uno de los ayudantes de Astaroth, y uno de los 3 demonios al servicio de Santa Nietzsche, siendo uno de los más firmes de los demonios principales. Lo más destacable de la construcción del templo de Karnak pueden ser 2 cosas. Las guardianas del santuario, que son las esfinges en los recintos sagrados de Karnak, con cabezas de carnero que cumplían la función de guardianas y protectoras. Y otra de las cosas que podemos destacar sobre el templo de Karnak puede ser el arte, ya que este cuenta cómo se dividía y qué tan poderosos eran los sacerdotes en esa época. Podemos dividir lo largo de la construcción entre 5 pilones, los cuales entre cada uno de ellos hay diferentes salas orientadas tanto a lo religioso como a la adoración de los reyes o emperadores en ese momento. Algunos ejemplos de estos es el pabellón de Tajaca, el templo de Seti II, los colosos de Ramsés II y III, el coloso de Benanta, el pórtico de las Bastitas, el patio de Amenhotep III, vestíbulo de Tutmos III, el patio del santuario, el santuario de Barcas, etc.